Bien, en esta clase vamos a desarrollar los contenidos o comenzar a desarrollar los contenidos que pertenecen al tema 3 del programa del Bachillerato Internacional, en donde se ve el tema de genética. Vamos a tratar de hacerlo bastante simple, así ustedes después van siguiendo con el libro o con sus anotaciones los distintos conceptos que vamos a trabajar en esta clase. Primero, fácil para comenzar, vamos a definir gen. ¿Qué es un gen? Cuando hablamos de genética nos estamos haciendo referencia a los genes. Bien, ¿qué es un gen? Un gen es un factor hereditario y que ocupa una sección de longitud determinada en el ADN. Bien, entonces, ahí tenemos que asociar que los genes, ¿sí?, que se van a heredar, ¿sí?, ocupan una porción del ADN. Cada gen influye sobre una característica específica. Bien, entonces, si nosotros vemos una característica específica en una especie, esa característica va a estar influida por un gen que está en su ADN. Además, como nosotros sabemos, el ADN puede tener dos aspectos durante el ciclo celular. Durante la mayor parte de la vida de la célula, el ADN tiene aspecto de cromatina y está desenrollado. Ahora bien, cuando la célula comienza o entra en la etapa de mitosis, ¿sí?, más específicamente en la profase, el ADN tiene un aspecto de cromosoma. Por lo tanto, si los genes estaban ubicados en una sección determinada del ADN, también no estarán dentro de cada cromosoma. Recordemos que, por ejemplo, los eucariotas en general, ¿sí?, como los seres humanos, tenemos una cantidad específica de cromosomas que se muestran durante la profase. Entonces, en cada uno de esos cromosomas se van a ubicar los distintos tipos de genes. Obviamente hay miles o cientos de miles de genes que van a determinar nuestras distintas características. Acá, por ejemplo, vemos todos los cromosomas, los 23 pares de cromosomas, ¿sí?, de un ser humano, ordenados según su longitud y ubicación del centrómero. Cuando nosotros hacemos esto de ordenar según la longitud del cromosoma y de la ubicación del centrómero, armamos lo que se conoce como cariograma. Es decir, el cariograma muestra de manera ordenada todo el juego de cromosomas perteneciendo a una especie. Acá les muestro de manera más específica el cromosoma 7, ¿sí?, en donde se pueden ver bandas obtenidas por tinción generalmente, y en donde cada banda, generalmente las bandas claras, muestran las posiciones específicas de los genes dentro de cada cromosoma. Cuando nosotros hablamos de un cromosoma y de la ubicación de un gen en un cromosoma, el gen se va a ubicar en un sector físico del cromosoma denominado locus. ¿Sí? Entonces, el locus sería el lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma determinado. Bien, ahora, para una misma característica, ¿sí?, puede haber distintas formas. Por ejemplo, cuando decimos estamos estudiando el alto del tallo de una planta, puede pasar que tengamos plantas altas y plantas bajas. Es decir, la característica, que es el alto de la planta, puede variar de acuerdo al aspecto. Estas son formas alternativas, ¿sí?, para una misma característica. Cuando tenemos este tipo de casos, que después lo desarrollaremos un poco más en la parte de herencia, decimos que cada una de las formas posibles que adquiere el gen, ¿sí?, para esa característica se denomina alelos. Bien, acá ponemos que los alelos son las distintas formas específicas de un gen. Después vamos a ver, en realidad nosotros vamos a estudiar la herencia de una manera determinada, de las características que son discretas. Vamos a ver esto, ¿sí?, que las posibilidades de formas que adquiere un gen pueden ser variadas. Nosotros vamos a ver aquellas que se distribuyen de manera discreta, es decir, que están de una forma u de otra, que no hay continuidad entre estos distintos tipos de características. Por lo tanto, son pares de factores hereditarios, ¿sí?, formas alternativas del mismo gen. Si decimos que un gen puede adquirir dos características y que el gen es un factor hereditario, por lo tanto estamos hablando de
pares de factores hereditarios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo difieren entre sí los alelos? Los alelos difieren en una o muy pocas bases nitrogenadas del ADN. Recordemos que el gen está ubicado en una sección determinada del ADN. Por lo tanto, para que ese gen que determina una característica difiera, ¿sí?, en las condiciones de esta característica, vamos a notar que hay diferencias en el ADN de esas dos formas que adquiere el gen. Bien, por lo tanto, los alelos de un mismo gen difieren en una o muy pocas bases nitrogenadas. ¿Cómo es que se forman los nuevos alelos? Es decir, ¿cómo es que puede aparecer para una misma característica distintas formas de esa característica? Bien, la respuesta es por mutaciones. Las mutaciones son, ¿sí?, que es el proceso por el cual aparecen nuevos alelos. Las más comunes, por lo menos las que vamos a mencionar aquí, son las de sustitución, en donde una base nitrogenada es sustituida por otra base nitrogenada. En las mutaciones no hay un mecanismo que determine cómo va a haber una mutación, son totalmente aleatorias y el resultado generalmente es neutro, es decir, un cambio en una base nitrogenada que después no tiene su transcripción y traducción, por lo tanto no va a haber una proteína implicada en esa mutación, o perjudiciales. ¿Sí? Generalmente las mutaciones tienen estos dos aspectos, o son neutras porque el cambio de la mutación no tuvo su efecto a nivel de proteínas, o son perjudiciales porque le traen alguna complicación a la especie que la sufre. Bien, vamos a ver ejemplos. El ejemplo de mutación que damos en esta clase es el de la anemia falciforme. Es una mutación que ocurre en el gen que codifica para la hemoglobina. Bien, tenemos un gen entonces que tiene la información para la proteína que es hemoglobina, pero si hay un cambio en ese gen, obviamente el producto que es la hemoglobina no va a ser el mismo. Y esto tiene sus consecuencias. Veámoslo así. El gen que codifica para la hemoglobina, o sea, para la hemoglobina normal, que no tiene ningún problema, sería el HbA. Ese sería entonces el gen, lo denominamos así, para la proteína hemoglobina. Cuando hay una mutación y hay un cambio, ¿sí?, en las bases nitrogenadas del sexto codón, fíjense, del sexto codón del gen de la hemoglobina, se forma un nuevo alelo, y el nuevo alelo que se forma codifica para la hemoglobina falciforme. Es una hemoglobina distinta. Ya vamos a ver por qué. Es decir, entonces tenemos por un lado el gen que codifica para la hemoglobina normal, HbA, y el gen que codifica para la hemoglobina falciforme, HbS. El cambio que ocurre en el codón, en el sexto codón, es del gen, ¿sí?, de la sexta ubicación, que es GAG, cambia a GTG. Después, ahora vamos a ver que ese cambio tiene un efecto en lo que es la transcripción y la traducción. ¿Sí? De manera normal, miramos ahora este sector izquierdo. De manera normal, ese sexto codón, cuando lo tenemos en el ARN mensajero, es GUG. Cuando miramos el código genético, vemos que GUG codifica para el aminoácido ácido glutámico. Bien, esto sería en la hemoglobina normal. La persona no tiene ningún tipo de mutación en el ADN que codifica para la hemoglobina y por lo tanto, de manera normal, vemos esta parte en donde el ARN mensajero es GUG. Por código genético la traducción se da hacia un aminoácido que se llama ácido glutámico. Ahora bien, cuando hay un cambio en esta secuencia de bases nitrogenadas, ¿sí?, en realidad es en una, ¿sí?, esta sería la sustitución. Fíjense que pasa de GUG a GAG, solamente cambia la base nitrogenada uracilo por adenina. Cuando ocurre esto, nos ponemos del otro lado, vemos que la traducción de este codón del ARN mensajero pasa a valina, ¿sí? Es decir,
el cambio del sexto codón produjo por traducción la sustitución de la valina por el ácido glutámico o glutamato, por este cambio de aminoácido. Este único cambio en los aminoácidos que forman la proteína va a tener la consecuencia de formar una hemoglobina que la conocemos como falciforme. Bien, el aspecto de los glóbulos rojos cuando esto ocurre es el siguiente. Tenemos acá el glóbulo rojo normal, ¿sí? El aspecto del glóbulo rojo que contiene hemoglobina normal, y el aspecto del glóbulo rojo cuando contiene hemoglobina falciforme. ¿Qué problema provoca esto? Esto provoca que la forma distinta de la hemoglobina y del glóbulo rojo hace que se bloqueen los capilares sanguíneos y se reduzca el flujo de sangre, ¿sí? por los capilares. También el tiempo de vida del glóbulo rojo es mucho menor, es de 4 días, y por otro lado también tenemos el tema de la anemia, porque este tipo de glóbulos rojos falciformes transporta una reducida cantidad de oxígeno en comparación con el glóbulo rojo normal. Veamos un poquito ahora de la herencia, cómo es que se hereda. Nosotros tenemos distintas posibilidades de alelos, dijimos, con respecto a esta característica que era la hemoglobina. Teníamos hemoglobina normal y hemoglobina falciforme. Para la misma característica tenemos dos posibilidades, normal, falciforme. Entonces, obviamente es el mismo gen, lo vimos recién, pero que está mutado. En un caso mutado y en otro caso normal. Por lo tanto tenemos dos alelos, ¿sí? Porque tenemos dos posibilidades para el mismo gen. El alelo dominante, que es el alelo que se va a expresar siempre porque tapa al recesivo, se denomina HBA. Y el recesivo, que es el que es tapado generalmente por el dominante, es el HBS. Ahora vamos a ver que acá aparece algo distinto también a lo que vemos comúnmente en herencia de características. Los genotipos posibles para la hemoglobina serían tener los dos alelos para la hemoglobina normal, por lo tanto el fenotipo, lo que se expresa a nivel de proteínas, va a ser hemoglobina normal. Podemos tener una combinación de alelos, esta condición la conocemos como heterocigota, en donde tenemos un alelo para la hemoglobina normal y otro alelo para la hemoglobina falciforme. En este caso, no se cumple tan bien lo de la dominancia completa y el alelo dominante tapa totalmente al recesivo, sino que se van a expresar los dos, como si fuera una codominancia. Esta persona que es heterocigota porque tiene la combinación de distintos alelos, va a expresar como codominantes la hemoglobina normal y la falciforme, hemoglobina falciforme. Bien, entonces esta persona, si bien va a tener reducida su capacidad de transportar oxígeno y va a presentar un poco de anemia, va a tener glóbulos rojos suficientes como para poder llevar una vida relativamente normal. En cambio, otras personas podrían tener los dos alelos mutados, los dos alelos falciformes, y estas personas sí ya serían totalmente, padecerían de anemia falciforme, ¿sí? Porque tienen los dos alelos recesivos. En realidad, en este caso dijimos que no son recesivos porque, como vimos acá, no es que uno se exprese y el otro no cuando están juntos, sino que se expresan ambos. Bien, hablamos un poco de los cromosomas. Recordemos que los cromosomas, como lo mencioné hace un ratito, son una disposición del ADN durante una etapa de la vida celular. ¿Sí? En particular se forman durante la mitosis y la meiosis, durante la etapa durante la profase. Decíamos que los eucariotas tenemos distintos números de cromosomas, ¿sí? En donde se ubican los distintos genes. Por lo tanto, cuando hablamos, acá tenemos entonces esta distinción. Hay núcleos, hay células cuyos núcleos tienen una única copia de cada cromosoma, y en ese caso se denominan haploides, ¿sí? Los núcleos haploides son de aquellas células que tienen una única copia de cada cromosoma. Por ejemplo,
en el ser humano tendríamos una célula que tiene 23 cromosomas. ¿Sí? Esto se da en las células sexuales. Y por otro lado, tenemos núcleos que son diploides, ¿sí? Porque tienen cromosomas homólogos, es decir, tienen dos copias de cromosomas idénticos en los genes, pero no en los alelos. Tienen dos copias de cada uno de los cromosomas. ¿Bien? Vemos una pequeña diferencia que se puede notar cuando vemos un núcleo haploide y un núcleo diploide. Esto es meramente descriptivo, si no es real esta imagen, en donde si veríamos un núcleo haploide veríamos únicamente 23 cromosomas, ¿sí? Con un único cromosoma sexual. Recordemos que el par 23 es el cromosoma sexual en los seres humanos, ¿sí? Que puede ser XX o puede ser Y. En el caso de que estemos viendo una célula haploide con un núcleo haploide, es decir, estaríamos viendo una célula sexual, veríamos entonces solo 23 cromosomas. En cambio, cuando miramos una célula somática, una célula del cuerpo no sexual, tenemos núcleos diploides, en donde acá sí apreciamos, ¿sí? Que cada cromosoma, ¿sí? Tiene un par idéntico duplicado. ¿Sí? Fíjense que tenemos dos pares de cromosomas en cada tipo de cromosoma. ¿Bien? Y ahí sí podemos apreciar bien el cromosoma sexual, en este caso estamos hablando de un hombre porque es el cromosoma X y el cromosoma Y. Ahí vemos bien el dimorfismo del par sexual, en donde determinamos si estamos viendo a una mujer o a un hombre. Bien, las próximas clases vamos a analizar un poco la herencia, es decir, bueno, ¿cómo se heredan? ¿Hay algún patrón de herencia que describa cómo las características van pasando de generación en generación? Y vamos a analizar las leyes de Mendel, principalmente primera y segunda ley, y ver algunos ejercicios simples de genética mendeliana. Hasta la próxima clase.